Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de buenas vibras, sonrisas y por supuesto muchísima energía. Hoy estoy súper emocionado, literalmente saltando de la emoción, porque vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente fascinado y que estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar del amor, del romanticismo en su máxima expresión, y de la magia que existe entre dos de nuestros amados actores turcos, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y lo más emocionante de todo es que vamos a desentrañar ese regalo romántico que Serkan le dio a Özge, un gesto que, créanme, los dejará sin aliento. Prepárense para suspirar. Para aquellos que quizás no los conozcan, o que apenas están empezando a adentrarse en el fascinante mundo de las series turcas, permítanme presentarles a estos dos talentos. Serkan Ayolu es ese hombre guapo con esa sonrisa que te derrite el corazón, y que nos ha robado el alma en series tan icónicas como Amar es Primavera, donde su carisma y talento lo catapultaron a la fama, y en Hayatnak, donde demostró su versatilidad actoral. Es sin duda un actor que cautiva con su presencia y su interpretación. Y por supuesto, no podemos olvidar a la radiante y talentosa Özge Gürel, la actriz que comparte pantalla con Serkan en Amar es Primavera, la serie que los unió y que nos regaló momentos inolvidables. Pero Özge no solo es conocida por esta serie, también ha protagonizado otras producciones exitosas como Dolunay y Bay Jail, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Son una pareja que irradia magia. Pero basta de preámbulos, ya me estoy impacientando. ¿De qué se trata este regalo romántico que tanto revuelo ha causado y que ha conquistado los corazones de tantos fans? Pues bien, este regalo es mucho más que un simple objeto material, mucho más que un ramo de flores o una joya. Es una declaración de amor, un gesto que trasciende lo superficial y que demuestra la profundidad del cariño y la dedicación que Serkan siente por Özge. Y para que se hagan una idea de la magnitud de este gesto, les voy a contar la historia completa, con todos los detalles que he podido recopilar. Prepárense porque es realmente romántico. Y prometo no dejarme ningún detalle en el tintero. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia de amor, quiero hacer una pequeña petición, y es muy importante para mí. Si son nuevos en el canal, no duden en suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos, las últimas novedades, los análisis de sus personajes y por supuesto mucho chisme y buen rollo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones, ¿verdad? Así que, ¿ya se suscribieron? Perfecto. Me encanta verlos unirse a la comunidad. Ahora sí, empecemos. El regalo en cuestión, amigos, fue una sorpresa que Serkan le preparó a Özge para celebrar, nada más y nada menos que su matrimonio. Sí, han escuchado bien. Como muchos de ustedes saben, Serkan y Özge se casaron en julio de 2022. La ceremonia fue de ensueño, un evento mágico que se llevó a cabo en Alemania, tierra natal de Özge, y al que asistieron amigos y familiares cercanos, aquellos que son testigos de su amor. Fue un evento íntimo lleno de amor, alegría y por supuesto, de detalles espectaculares. ¿Y quién mejor que Serkan para encargarse de crear momentos inolvidables? Pero, ¿qué fue exactamente lo que Serkan le regaló a Özge? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, y donde la romántica sorpresa entra en juego. La respuesta es un poco más compleja de lo que podríamos imaginar. No se trata de un collar de diamantes ni de un coche lujoso, aunque estoy seguro de que a Özge le encantan los detalles de buen gusto, claro. Lo que Serkan le regaló a Özge fue una experiencia, un recuerdo que atesorarán para siempre, una memoria que quedará grabada en sus corazones. Y es que Serkan decidió escribirle una canción. Una canción. Y no cualquier canción, sino una canción especialmente compuesta para ella, con letras que reflejan su amor, su admiración y todos esos sentimientos que lo unen a Özge. Imaginen la dedicación. Imaginemos la escena, la ceremonia, el ambiente festivo, la emoción a flor de piel, la música de fondo creando una atmósfera mágica. Y de repente Serkan, con la mirada llena de amor, toma el micrófono, sube al escenario y empieza a cantar. ¡Qué valiente!
La melodía, seguramente dulce y emotiva, acompaña las palabras que él mismo ha escrito, dedicadas a la mujer de su vida, la que le roba el aliento con solo una sonrisa. ¡Qué romántico! ¿No les parece? Imaginen la sorpresa y la emoción de todo. Los presentes. Desafortunadamente no tenemos todos los detalles precisos de la canción. No sabemos si la grabaron profesionalmente, o si fue una sorpresa más íntima y personal, un momento solo para los presentes, un tesoro guardado solo para ellos. Pero, ¿se imaginan la emoción de Ozge al escuchar esas palabras dedicadas solo para ella? ¿Pueden sentir la atmósfera de amor y complicidad? Estoy seguro de que las lágrimas no tardaron en aparecer, porque, seamos sinceros, ¿quién no se emociona con un gesto así? Yo sin duda me emocionaría. ¡Qué maravilla! Lo que sí sabemos por fuentes cercanas a la pareja y por algunos comentarios que Serkan ha hecho en entrevistas, es que la canción habla sobre el amor que siente por Ozge, la conexión tan especial que existe entre ellos, la complicidad, la alegría que siente al compartir su vida con ella, y la suerte de haberla encontrado. Se dice que las letras son muy personales, que reflejan la historia de su relación, desde el momento en que se conocieron en el set de Amar es Primavera, cuando Cupido les lanzó la flecha del amor, hasta el día de su boda, cuando finalmente sellaron su amor con un sí acepto frente a sus seres queridos. Pero eso no es todo, porque la sorpresa no se detuvo en la canción. No, señores, esto es solo el comienzo. Además de la canción, Serkan también le dedicó otros gestos románticos a Ozge durante la celebración. Según lo que se ha filtrado en redes sociales y gracias a la información proporcionada por algunos de los afortunados invitados, el propio Serkan se encargó de la organización de varios detalles de la boda, mostrando su lado más creativo y romántico. Se dice que participó activamente en la elección de la decoración, en la selección de las flores, y que estuvo muy atento a todos los detalles para que ese día fuera perfecto, tal y como Ozge lo soñaba. ¡Qué hombre! Y no solo eso, sino que también se dice que Serkan con sus propias manos preparó pequeños obsequios personalizados para los invitados, demostrando así su cariño y agradecimiento por compartir ese día tan especial con ellos. Un hombre multifacético. Un hombre que lo da todo por su amor. Imaginemos la emoción de los invitados al recibir esos regalos hechos con tanto cariño y dedicación. Un detalle que sin duda habla mucho de su personalidad. Para que entiendan la verdadera importancia de este gesto, imaginen por un momento que están en el lugar de Ozge. Imaginen que se enamoran perdidamente y se casan con el hombre de sus sueños. ¿Qué sentirían al recibir un regalo así? ¿Cómo se quedarían al escuchar una canción escrita y cantada especialmente para ustedes, llena de palabras hermosas y significativas que reflejan su amor y su historia? Estoy seguro de que la emoción sería indescriptible. Sería un torbellino de sentimientos, una mezcla de alegría, gratitud y amor que inundaría su corazón. Es un gesto que va mucho más allá de lo material, de lo superficial. Es un regalo que viene del corazón, que demuestra el compromiso, el amor, la admiración y la dedicación que Serkan siente por Ozge. Esta historia, amigos, nos demuestra que el amor verdadero no se mide en la cantidad de dinero que se gasta, ni en la ostentación, sino en la creatividad, en la dedicación, en la capacidad de sorprender a la persona que amamos, y en el esfuerzo por hacerla feliz. Serkan con este gesto nos ha dado una verdadera lección de romanticismo, y nos ha demostrado que las pequeñas cosas son las que realmente importan. Es un gesto que demuestra que el amor es un tesoro invaluable, que se construye día a día con pequeños actos de cariño y con grandes gestos de amor. La canción que le compuso Serkan a Ozge es un tesoro invaluable, un recuerdo que podrán atesorar para siempre, un símbolo de su amor y un recordatorio constante de la conexión especial que tienen, un faro que les guiará a lo largo de su vida. Cada vez que la escuchen, o la recuerden, revivirán ese momento mágico y sentirán la misma emoción y alegría que sintieron el día de su boda. Qué afortunada es Ozge de tener a un hombre así a su lado. Ahora hablando de la relación de Serkan y Ozge, porque cómo no hablar de su amor, quiero compartir un poquito más sobre ellos, porque su historia es un cuento de hadas moderno, una historia que nos inspira y nos hace creer en el amor verdadero. Se conocieron en el set de Amar es Primavera, la serie que los unió y que les regaló el amor. Y desde el primer momento hubo una química innegable. La chispa saltó de inmediato y comenzaron a salir. La atracción, la complicidad, la risa, todo se unió para crear una conexión especial. Su relación floreció poco a poco construyéndose sobre la base de la amistad, el respeto y la admiración mutua,
hasta convertirse en una relación seria y duradera. Después de años de noviazgo, de compartir risas y lágrimas, de crecer juntos como personas y como pareja, en 2022 decidieron dar el gran paso y casarse. Y para aquellos que se preguntan por qué Alemania. Bueno, como les conté al principio, Ozge tiene raíces alemanas, y por eso decidieron celebrar su boda allí, para honrar sus orígenes y compartir ese momento especial con su familia y amigos. Fue una ceremonia íntima, rodeada de sus seres queridos, y llena de detalles románticos, tal y como imaginamos. Desde entonces han continuado demostrando su amor en público y en privado. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se dedican tiernos mensajes en redes sociales, y siempre se les ve felices, enamorados y cómplices. Cada vez que los vemos juntos, nos transmiten esa energía positiva, esa alegría de vivir, esa conexión especial que solo se encuentra cuando el amor es verdadero. Son, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, y nos inspiran a creer en el amor verdadero. Son un ejemplo de que el amor es posible, de que el amor puede durar, y de que el amor puede ser una fuente constante de felicidad y alegría. Pero su amor no solo se refleja en sus gestos y en sus palabras, sino también en su trabajo. Ambos son actores talentosos y apasionados, que se dedican a su profesión con entrega y profesionalismo. Han protagonizado series exitosas, y han demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Y lo más importante, han demostrado que el amor puede ser un motor que impulsa su creatividad, y que los inspira a dar lo mejor de sí mismos. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir los puntos más importantes que hemos visto hoy, para que no se nos escape nada. Hemos hablado del regalo romántico que Serkan Ayolu le hizo a Ozge Gürel para su boda, una canción escrita y cantada especialmente para ella. Un gesto que demuestra el amor, el compromiso y la dedicación que Serkan siente por Ozge. Hemos explorado la historia de este regalo, los detalles que lo hacen tan especial, y la emoción que seguramente sintió Ozge al recibirlo. Y también hemos hablado sobre la hermosa historia de amor de esta pareja, que nos inspira y nos demuestra que el amor verdadero sí existe, que el amor es posible, y que el amor puede ser un regalo invaluable. Espero que este vídeo les haya gustado, y que se hayan emocionado tanto como yo con esta historia. Me encanta compartir con ustedes estas historias de amor, porque nos demuestran que el amor sigue existiendo, y que vale la pena creer en él. Les invito a que dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinan del regalo de Serkan? ¿Les parece romántico? ¿Cuál ha sido el gesto romántico más bonito que han recibido o hecho? Me encantaría leer sus historias y saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros detalles les gustaría saber sobre la relación de Serkan y Ozge? Y para terminar, no olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas se enamoren de esta historia de amor, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estoy preparando más contenido sobre sus series y actores turcos favoritos, así que no se lo pueden perder. Y recuerden, el amor es un regalo, y a veces las mejores sorpresas son aquellas que vienen del corazón, aquellas que son hechas con amor y dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor los acompañe siempre.